Amén. Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 1. Vamos a leer allí la palabra del Señor. El versículo 27. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 27 y 28. Vamos a leerlo juntos y dice así: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vamos a leerlo más fuerte todos juntos. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Soberano Jesús, te damos gracias porque en esta tarde, Señor, tú estás en medio nuestro. Tu presencia, Señor, se ha dejado sentir en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque ella es nueva cada mañana para con nosotros, Señor, y grandes son tus obras para con tu pueblo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Que tu palabra, Señor, obre más allá de nuestro entendimiento, Señor, en nuestro espíritu, y que toda obra contraria a tu palabra sea reprendida en el nombre de Jesús, y nuestro pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Las agradezco a las hermanas Dorcas por la invitación que me extendieron para compartir con ustedes hoy en el día del servicio que celebran las hermanas Dorcas, que también pues obviamente está dirigido a todos nosotros, amén, tanto a hombres como mujeres, a los jóvenes y a los niños. La historia de Samuel para nosotros es bien conocida y muy hermosa, por cierto, porque nos habla no solamente de una mujer a la que el Señor respondió una gran petición que había llenado de amargura su alma, sino que también nos relata la historia de cómo una nación que estaba con total ausencia de visión y de la presencia del Señor en los tiempos en los que el libro de los jueces culmina diciendo que no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Israel pasaba por tiempos difíciles, y aunque el libro de Jueces nos relata una historia maravillosa de una mujer valiente que se levantó contra un pueblo y el Señor la llevó a una gran victoria que empezó con ella y culminó también con Jael. Sin embargo, el libro de los Jueces relata historias sumamente terribles de orden moral, de orden social, que el pueblo de Israel atravesaba en tiempos tan difíciles como esos en los que, imagínense ustedes, cada quien hacía según su conveniencia, según sus propios valores, según su propio pensamiento. Israel vivía en una crisis muy grande a todo nivel, social, económico y pues el que más nos interesa a nosotros a nivel espiritual. Así que la palabra del Señor relata la historia de estas dos mujeres que eran Ana y Penina, ambas añorando y deseando lo que la otra tenía, porque Penina ciertamente tenía hijos, pero la Escritura señala que Elcana amaba profundamente a Ana, así que Penina vivía sumamente triste porque era fértil pero no era amada. Ana era infértil, pero Ana era una mujer amada por su esposo. Así que en esos tiempos en los que había tan poca visión y tan pobre visión, que dice la palabra del Señor que allí el sacerdote Elí
estaba tan ciego no solamente de su vista, sino también de su alma, que confunde a una mujer amargada y triste y afligida en la presencia del Señor, que lloraba con tal sentimiento en su presencia, la confunde con una mujer ebria, y tan pronto la ve, la envía a su casa y le dice: vete, mujer, digiere tu vino, no vengas así a la casa del Señor. Yo creo que para una mujer fiel y buscadora del Señor y temerosa de Dios, debió ser sumamente triste que su propio sacerdote, a quien ella venía a escuchar y de quien ella supuestamente se alimentaba, no pudiera descubrir entre una mujer afligida y triste y una mujer ebria. Así que Ana le dice: no, Señor mío, yo no estoy ebria, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que es que cuando yo derramo mi alma en la presencia del Señor, parece que estuviera ebria, porque el vino del Señor nos llena y nos pone ebrios, pero de gozo, de alegría. Pero ciertamente yo he venido a la casa del Señor a derramar mi alma, y ahora que el Señor ha escuchado mi oración y he derramado delante de Él todas mis congojas y mi aflicción, porque la magnitud de mis problemas son tan grandes, dice el versículo 16, entonces he venido a la casa del Señor porque ese es mi refugio. Así que cuando Elí la escucha, seguramente su alma en lo profundo se conmovió y dijo: bueno, que el Señor te dé lo que has pedido y que conforme a tu necesidad así sea hecho. Así que cuando esta mujer habla con el Señor, y como dice la Escritura, en adoración y también en quebrantamiento de espíritu, derrama su alma delante del Señor, ya no tiene razones para levantarse triste. Ciertamente en apariencia sigue siendo una mujer estéril, pero cuando nosotros derramamos nuestra alma delante del Señor, tal cual somos, en todo lo que tenemos, nuestro corazón no puede seguir estando triste, porque el gozo del Señor embriaga hasta la tristeza más profunda, y el vino del Señor alivia los dolores más grandes del alma. Así que dice la Escritura que Ana se levantó contenta, tomó su camino, no dejó de comer porque estaba angustiada y triste, siguió caminando la vida, y dice la Escritura, y no estuvo más triste. Y se levantó por la mañana, y como ya había dejado su tristeza en el altar del Señor, y el Señor la había reemplazado por gozo, entonces se levantó muy temprano y adoró al Señor, dice la Escritura. Y entonces estaba Ana tan alegre con el Señor, tan gozosa con el Señor, tan pletórica en la presencia del Señor y tan olvidada de su dolor, que el Señor se acordó de ella. Y dice la Escritura que entonces, cuando el Señor se acordó de ella, no porque no se hubiera acordado antes, sino porque quiso concederle lo que ella pedía, entonces Ana quedó embarazada finalmente y por fin pudo concebir un hijo, no para su orgullo, ni para que fuera su trofeo, sino para ofrecerlo a Jehová en sacrificio, porque Él había escuchado su petición. Había ausencia de visión en Israel.
Los ojos espirituales de la nación se habían enceguecido. Su líder, que era la esperanza de la nación, había también endurecido el corazón. Y sus hijos, que deberían sucederlo en el trabajo y en la labor del sacerdocio, se habían perdido de tal manera, y él había perdido tanta autoridad sobre ellos, que escasamente los reprendió, unas cuantas palabras, pero de todas formas ellos siguieron siendo los mismos muchachos. No había esperanza en Israel. No había esperanza. Samuel llega a esta nación en tiempos muy difíciles. Cuando pensamos en nuestros hijos, en criar nuestros hijos, que es una labor tan difícil, sobre todo mientras los tiempos más pasan y el mundo más avanza, parece que es más difícil levantar estas nuevas generaciones. Y nos quejamos mucho de los muchachos de hoy en día, porque los muchachos de hoy en día son distraídos, porque solo quieren estar en su teléfono o en sus aparatos, porque solamente viven para la moda y para las amistades, porque ellos no quieren venir a la iglesia, porque hermana, es tan difícil, son tan duros los niños de nuestros tiempos. A los niños de nuestros tiempos nada les impresiona, porque están acostumbrados a ver de todo, y antes están esperando algo todavía más fuerte y emocionante para moverse. Son muy difíciles los niños de nuestro tiempo, los jóvenes de nuestros tiempos. ¡Ay de la juventud nuestra! Yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes y éramos tan sujetos y obedientes a nuestros padres y hacíamos lo que teníamos que hacer. Los muchachos de nuestros tiempos son un desastre. Pero ¿qué tal más bien si cambiamos la pregunta? Porque tal vez no son los muchachos de nuestros tiempos, tal vez son los padres de nuestros tiempos. Estaba leyendo en un artículo que decían que los padres de las generaciones pasadas eran los padres del no. Todo era no, y habían tantas prohibiciones, y entonces se criaron en un ambiente de tantas prohibiciones, y las generaciones han venido pasando, y entramos en una generación de transición en la que empezamos a negociar, pero ahora estamos en la generación del sí. Sí, para que estés contento, sí, para que no me insultes, sí, para que no te pongas de mal humor, sí, porque no tengo tiempo para ti, sí, porque no puedo darte la calidad moral y espiritual y el tiempo de calidad que necesitas. Estamos en la generación de los padres del sí, sí, sí te doy, sí, llévalo, sí, cómpralo, sí, consúmelo, sí, no vayas a la iglesia, sí, no ores, sí, no leas, sí, sí. Y la generación esta de estos tiempos de los padres del sí está criando una generación insolente, irrespetuosa, y una generación sobre todo apartada de la verdad y del temor a Dios, como en los tiempos de Elí. La vida es un ciclo que se repite, y nos asombramos de las cosas que suceden hoy en día, pero el pecado sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que viene en un empaque distinto. Las perversiones siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que se disfrazan en un empaque mucho más tecnológico y aparentemente llamativo, y como que nos quiere a nosotros asustar. Es una columna de humo tremenda en la que los padres del hoy se ven como asustados y amedrentados. Elí también estaba amedrentado por sus hijos, y hacían cosas tan terribles que él mismo las sabía, pero él las callaba, porque su visión se había cortado, porque su corazón se había endurecido, e Israel lentamente estaba muriendo en una infertilidad espiritual. Ana representaba la infertilidad del pueblo de Israel. Ana tenía una infertilidad física y lloraba por un hijo,
Pero en sí, en el fondo, más que llorar por sí misma, lloraba por una nación infértil, por una nación perdida, por una nación ciega, por una nación que era sorda, por una generación endurecida. Tanto lo lloraba Ana que dijo: cuando mi hijo nazca, será dedicado enteramente para el Señor, y él servirá al Señor todos los días de su vida. Me voy a enfocar en criarlo bien y voy a tenerlo en casa los 3 primeros años de vida, que son los 3 primeros años más importantes de la vida del ser humano, aunque no los recordemos. Voy a enfocar su voluntad, voy a sembrar su amor por Dios. Y cuando él cumpla 3 años, no lo voy a dejar hacer lo que él quiere, sino que lo voy a llevar al templo. Y es ilógico cómo Ana pide un hijo para calmar su ansia de infertilidad, pero lo lleva al templo. ¿Qué no querías tenerlo contigo? ¿Que tu hijo no iba a ser tu trofeo? El trofeo que le ibas a presentar a Penina en sus narices por haberte humillado tantas veces. Pero Ana no pidió un hijo para sí. Ana pidió un hijo para una nación. Y cuando nosotros pedimos en la voluntad de Dios, no para nuestros caprichos y deseos egoístas, sino en búsqueda y rescate de lo que es importante, Dios concede nuestras peticiones. Porque nuestros hijos no pueden ser nuestro trofeo. Es muy bueno orientarlos y enseñarlos y educarlos y que ellos aprendan y estudien y progresen, pero nuestros hijos no pueden ser el trofeo a nuestro orgullo, porque para empezar ni siquiera son nuestros. Vinieron a través de nosotros, sí, pero nuestros hijos son del Señor. Y cuando convertimos a nuestros hijos en nuestros ídolos y los alimentamos y los llevamos y los instruimos y enfocamos todo nuestro amor, un amor casi monstruoso sobre ellos, no estamos fincando nuestra herencia en el Señor, sino en ellos. Y cuando ellos crecen y hacen lo que nosotros no esperamos, nos llenamos de angustia. Y lloramos el tiempo en que pensamos que iban a ser alguien, pero no lo hicieron. En que pensamos que nos iban a pagar bien por todo el tiempo. Yo lo llevaba, yo lo traía, hermana, yo le enseñaba, lo metía en clases de esto y de lo otro, y lo traía a la iglesia y no faltaba el culto y se sentaba junto a mí y era lo mejor. Pero ¿para quién lo estabas criando tú? Ni tampoco son motivo de nuestras facturas. Hay padres que cobran facturas de cobro a sus hijos cuando crecen y empiezan a sacarles en cara todo lo que ellos les han dado. Pero te di educación, pero te crié, pero te alimenté, pero hice por ti. Hay una realidad triste en la vida, pero nuestros hijos son temporales. Y más que esperar en ellos, debemos esperar en el Señor. Porque el Señor es nuestro sustento. Así que Ana no pidió su hijo tanto para sí misma. Aparentemente la historia así lo muestra, pero cuando este niño iba creciendo, Ana lo llevó al templo y él empezó a familiarizarse con las cosas de la iglesia y empezó a aprender cómo se hacían las cosas, cómo se limpiaban las lámparas. Empezó a servir al Señor desde pequeño y empezó a enfocar su atención en el Señor. Porque es muy bueno que aprendas, hijo, y te eduques, pero nuestra mayor riqueza debe ser el Señor. Nuestra mejor herencia debe ser el Señor. Y la mejor herencia que nosotros como hijos debemos recibir es al Señor. Porque el que tiene al Señor nada le falta. Y tendrá inteligencia para hacer sus negocios, progresar en la vida, estudiar y ser alguien.
Samuel llegó en momentos de necesidad para Israel. Samuel tenía el corazón de Dios. Samuel no llegó a llenar la necesidad de una mujer estéril, de una mujer infértil. Samuel llegó a cubrir la necesidad de una nación infértil, de una nación estéril, de una nación perdida. Así que Ana, sin proponérselo, pedía algo más grande que un hijo físicamente. Ana lloró por una nación. Ana intercedió por el destino de un pueblo que estaba perdido. Y por eso bien lo hizo en la presencia del Señor cuando prometió en voto llevarlo delante de Él. Nosotros estamos viviendo en unas naciones infértiles, hermanos. Estamos viviendo en pueblos que están... Es curioso, porque entre el hombre más misterio de la ciencia aprende, y más cerca está aparentemente del cielo, más lejos está del Señor, y más engreído en el conocimiento. Vivimos en un país, en una nación, en un mundo infértil de amor, infértil en esperanza, infértil en sustento para el alma, infértil en valores morales. Vivimos en tiempos tan difíciles en los que más que comprarle a nuestros hijos lo que necesitan y ser los padres del sí, deberíamos orar por decir: Señor, haz que mi hijo se levante firme en esta nación tan difícil, en tiempos de tanta hambruna espiritual, en tiempos en los que los nuestros mismos mueren de hambre, porque hay ausencias de Samuel, porque los Samueles siguen estando escondidos. Y llenamos sus bocas y saciamos sus necesidades de sus ropas y su techo. Pero el alma está muerta o moribunda. Dejamos el trabajo de la enseñanza de la escuela dominical, y si hacemos memoria de los versículos que les hemos enseñado, tal vez tendríamos que mirar con tristeza que son muy pocos. No me pregunte, hermana, por los altares familiares en casa, porque es que eso no es una costumbre. Nosotros nunca oramos en familia. De vez en cuando oramos para comer antes de los alimentos, pero no es una costumbre nuestra buscar la presencia del Señor. Y es cierto que ustedes tienen aquí un sacerdote, pero el sacerdote de tu casa eres tú. Y si tú no ocupas tu lugar como sacerdote de tu casa, nadie podrá reemplazarte. Y si tú no ocupas tu lugar como una Ana que intercede, nadie lo ocupará. Los maestros de escuela dominical aman a nuestros hijos, es cierto. Los líderes nuestros de jóvenes aman a nuestros hijos, es verdad. Pero ellos no los tuvieron, ni los vieron nacer, ni los criaron, ni los engendraron, pero nosotros sí. Ana se enfocó en la necesidad de una nación perdida, y yo creo que sería bueno que nosotros también, mirando más allá de lo nuestro, viéramos hacia la infertilidad de lo que tenemos a nuestro alrededor y clamáramos por hombres y mujeres que no están lejos de nuestra casa. Ahí el que se abriga con nosotros, que tiene 2, 3 años, 10, 15 años, ese muchacho también es un llamado como Samuel para cumplir la obra que hace falta en estos tiempos y llenar una necesidad en un mundo que está perdido. Nuestras sociedades se han mecanizado tanto. Y como a veces dice el pastor, nos hemos vuelto tan expertos del culto y tan expertos de los ritos y tan expertos en la palabra, que lo mismo que nos hace expertos al mismo tiempo nos es un enemigo. Porque las mejores cosas que se hacen para Dios no son las que vienen tanto en sí del conocimiento, aunque en ellas se fundamentan.
sino las que vienen del alma, las que vienen de la sed del corazón. La palabra del Señor dice que el que cree en Él no le fluyen ríos de afuera hacia adentro, sino que el que cree en Él, como dice la Escritura, es de su interior, que le fluyen ríos de agua viva. O sea que los ríos no fluyen de allá hacia acá, sino que los ríos fluyen de adentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Y si los ríos de nuestro corazón se han secado y las aguas se han vuelto marchitas, nosotros tenemos que pedir como los ríos del Negev, que dice la palabra del Señor. La mayoría del tiempo del año son secos y hay grietas tremendamente grandes sobre el desierto del Negev. Pero cuando de repente llega el verano, empiezan a bajar arroyos de agua, y los arroyos pronto se convierten en caudales, y los caudales pronto se convierten en ríos, y las gentes y los animales salen y dicen: ¿cómo es posible que en este desierto, donde solo habían grietas, aparezcan los ríos de repente? Esos ríos necesitamos sobre este mundo agrietado y moribundo. Pero el río no vendrá por venir a este lugar, ni por hacer muchos sacrificios. El río vendrá cuando tú abras el corazón y dejes que fluya como ríos de agua viva la palabra del Señor en tu ser. ¡Ay, qué necesidad en estos tiempos! Nos hacen falta tantos fanáticos de la oración, tantos fanáticos de la palabra, tantos fanáticos del avivamiento, tantos fanáticos de la alabanza al Señor y la adoración en su presencia. Cuando la sierva de Abraham se fue a causa de Sara, la palabra del Señor dice que Abraham solamente le dio la ración para un día. Tomó algunos panes y solamente llenó un pequeño, se me olvida el nombre, de agua. ¿Cómo? Un odre, y llenó su odre de agua. ¿Qué era eso para un día? Un día en el desierto caminando con un muchacho. Y entonces cuando ella vio que el muchacho iba a morir, dijo: me haré hacia un lado y lo mandaré a ese arbusto, y no miraré al muchacho y dejaré que él esté ahí hasta que muera. Estaba llena tanto de angustia esta mujer, y se vio tan fracasada en su intento. Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió, y miren esto tan terrible, anduvo errante, no tenía lugar a donde ir. Y claro, durante la caminata allí, dice la Escritura ahí en Génesis 21, que le faltó agua. Le faltó la agua del odre. Y entonces, cuando vio que no tenía agua, echó al muchacho bajo el arbusto y dijo: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ella no lloró por auxilio. Ella solo pensó en que se iba a morir. Así que simplemente lo dejó en el arbusto. Pero ese muchacho conocía al Dios de su padre y sabía que Abraham había engendrado otro hijo en otra mujer estéril a causa de un Dios que él conocía. Entonces él se acordó, Ismael se acordó del Dios de su padre, y entonces alzó la voz a su Dios y lloró a falta de madre que llorara por él.
A veces dejamos a nuestros hijos debajo de los arbustos, ahí que ellos estén, que se entretengan, que pasen el tiempo. Ellos verán cómo siguen la vida. Pero la mala noticia es que en nuestros tiempos hay muy pocos muchachos como Ismael que lloren en pro de ayuda. Más fácil pueden morir de hambre. Así que cuando el Señor no miró el clamor de Agar, porque el clamor de Agar fue un clamor totalmente pesimista. Voy a dejarlo a un lado, él verá qué hace, allá él con su vida, ya no puedo más, esto fue demasiado, que muera bajo el arbusto, no voy a mirarlo. Entonces el Señor oyó la voz del muchacho. Y si tú no tienes unos padres que lloren por ti, Ismael puede ser tu bandera. Ismael lloró y el Señor lo escuchó. Y entonces el ángel de Dios fue y buscó la autoridad de esa casa que era Agar en ese momento y le dijo: Agar, ¿qué tienes, Agar? ¿Por qué te dejas apesadumbrar así por la vida? No temas, porque es que Dios ha oído la voz del muchacho. Ahí donde tú lo dejaste tirado, ahí el Señor escuchó esa voz. Así que haz estas cosas, haz estas 3 cosas. Levántate, primero tú. Segundo, alza al muchacho, ayúdalo. Y tercero, sosténlo con tu mano, porque yo voy a hacer de él una nación grande. Agar iba ciega. El desierto de la vida la había enceguecido y estaba muriendo de sed en el desierto. Ya no había ración, ya no había alimento, ya no había agua. Vamos a morir aquí, esto se acabó. Pero entonces el muchacho debajo del arbusto se acordó de su padre Abraham y dijo: no moriré en el desierto, voy a clamar por el Dios de mi padre, voy a alzar mi voz en medio de toda esta escasez y sequedad, y el Señor Dios de mi padre, al que él miró en las estrellas de los cielos y no pudo contar su grandeza cuando se salió de la carpa y vio lo que Dios era, entonces se acordó de mi padre y le dio un hijo. Y esa promesa también tiene que ser para mí. Hay algo de eso que tiene que ser mío. Y lloró en el desierto, y creyó en el desierto, y creyó en medio de la muerte, y creyó en medio de la escasez. Y entonces cuando el Señor oyó la voz del muchacho, Agar no vio para creer. Agar tuvo que creer para ver. Y cuando ella se levantó y alzó su muchacho y lo sostuvo de su mano, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente que tenía al pie suyo, pero no la había visto porque estaba ciega. Y entonces cuando le abrió los ojos el Señor, dijo: oh, pero si aquí hay una fuente de agua, voy a saciar la sed. Vamos, Ismael, llenemos el odre, bebamos del agua. Y entonces Dios, dice la Escritura, estaba con el muchacho. Dios estuvo con el muchacho y creció. Y adivinen qué, no lo sacó del desierto. ¿Por qué? Si en el desierto de la vida también hay aguas que el Señor abre para manantial. ¿Por qué tenemos que pensar que cuando Dios responde es porque llegamos a la comodidad? El Señor nos sacó a Ismael en el desierto, lo dejó en el desierto, y en el desierto
se volvió tremendo arqueador. En el desierto se volvió un tremendo guerrero. En el desierto fue un tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y allí tuvo su familia y engendró. Este mundo vive en un desierto espiritual muy grande. Y hay padres por ahí que ya se les acabó el agua del odre, o que se les llenó de grietas. Y estamos tirando a nuestros hijos debajo de los arbustos de la tecnología, debajo de los arbustos del estudio, debajo de los arbustos de la comida, debajo de los arbustos del techo, que coman y que duerman y que vivan, y Dios verá qué hace con ellos. Pero Ana dijo: no, Señor, esta nación es infértil y estéril, y yo represento esa infertilidad de esta nación, y yo iré al Señor y le pediré por un hijo, no para mi orgullo, no para mi trofeo, no para mi bienestar. Lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y cuando Samuel creció, muy bien el Señor se le apareció. Porque el Señor no violenta la voluntad de nadie. Y es cierto que Ana lo dio al Señor, pero el Señor se le tuvo que aparecer a él para decirle: bueno, mira, yo soy tu Dios, y entonces yo te estoy llamando. Y entonces tú que decides a ese llamamiento. Pero es que Samuel tuvo una mamá detrás de él que le enseñó quién era Dios. Y cuando el Señor se le apareció, dijo: ay, más opción no hay. Yo he escuchado la historia de mi pueblo y yo sé la hambruna espiritual en la que están. Y si tú me has llamado y has hecho que el vientre de mi madre sea fértil y engendre finalmente, mi causa es tu causa, y yo serviré a ti todos los días de mi vida. Y así fue como Dios se acordó de Ana. Y así fue como Dios también se acordó de Agar. Caminando solamente con la ración para este día, ¿se acabó el agua de tu odre? Del desierto también fluyen muchos arroyos de agua que tal vez no vemos porque se nos acabó la visión. Pero el Señor esta noche puede abrir nuestros ojos y puede llevarnos más allá de nosotros mismos para que nuestra visión sea ampliada y no oremos en pro de nuestros propios intereses y deseos, sino que amemos los intereses del Señor. Señor, yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero cumplir el trabajo que tú quieres que yo cumpla. Y si tu presencia irá conmigo, yo ciertamente cumpliré mi parte del trabajo. Hace algunos años, ya como unos 10 años, viajamos a California a un encuentro de jóvenes y recuerdo a un predicador que, por cierto, no tenía una deformación congénita, no tenía sus brazos, tenía una parte de sus brazos bien pequeñitas y tomaba el micrófono, por cierto, de manera curiosa. Y yo no recuerdo mucho qué predicó ese hombre, pero dijo una frase que nunca he olvidado. Él dijo: ¿serás tú la generación que traiga avivamiento o esperaremos por otra? Y entonces yo esa noche me puse a pensar: yo no voy a esperar otras generaciones. Y si me toca morir en el avivamiento sola, pues no importa la causa. Pero yo no voy a esperar por otra generación que se levante después de mí para hacer el trabajo que yo tengo que hacer. Y aunque yo no soy irreemplazable en el reino del Señor, si Él me ha llamado para que yo lo anuncie y lo diga, aunque el tiempo
lo demore, lo haré. Y aunque toque morir como los profetas en esas tierras infértiles y desiertos tan terribles y momentos tan amargos y sacrificios tan grandes, la obra del Señor y el ministerio y el servicio a Dios no es nada parecido a lo que nosotros pensamos. Olvídate de los reconocimientos, los puestos, los llamamientos, los liderazgos y todas esas demás cosas. Les contaba algunas anécdotas de Colorado y unas de ellas eran también que cuando llegué a ese lugar, pues como no había iglesia, no había presidente de jóvenes, no había presidenta de damas, no había presidente de evangelismo, no había quien guiara a los niños, no había director de escuela dominical, no había maestros, no había quien tocara, no había quien cantara, no había quien predicara, no había quien recogiera la ofrenda. Y entonces ese día yo dije: Señor, no me importan los cargos, yo no quiero cargos, pero yo quiero mucha carga por el trabajo y quiero cumplirlo hasta el final. No quieras cargos, quiere carga por lo que haces. No quieras llamamientos humanos, quiere poder, llamamiento del Señor. Y sabrás lo que es vivir en el desierto. Ismael no salió del desierto, pero se transformó en guerrero, porque los desiertos son los que nos forman, nos hacen lo que somos. Así que por todos esos años fui presidenta de Dorcas, líder de jóvenes, maestra de escuela dominical, tocaba, cantaba y recordaba a mi mamá que una vez me decía cuando era niña, y había una esposa de pastor que por cierto está en la obra misionera ahora. Y yo recuerdo que ellas con algunas hermanas decían: mira qué curiosa que se ve esa hermana, la hermana fulana. Esa hermana es curiosísima. Imagínate que ella es la que llega al templo y prende el equipo, prende el teclado, dice sí, sonido, 1, 2, 3. Uy, esa hermana, que hay gente que haga eso, pero esa mujer quiere controlar todo y eso no se ve muy bien. Porque para eso están los hombres. Imagínense una mujer ahí controlando el sonido y subiendo y bajando cosas y mirando que todo esté bien, afinando la guitarra, diciendo sí, sonido, cuando hay 20 que hagan eso y lo hacen mucho mejor. Pues se ve extraña y hasta fuera del lugar. Pero entonces yo llegaba allá a mi iglesia, que era una cosita chiquita y pequeña, y prendía el equipo y decía sí, 1, 2, 3, aló, sonido, y prendía el equipo y tocaba los 3, 4 tonos que me sé y hacía ahí un punchis para tocar los coros y cantaba y predicaba y si podía recogía la ofrenda y dije: Señor, tengo carga y a lo que sea que me toque lo hago, y lavé y limpié y cociné, hice de todo y dije: ay Señor, qué bueno eres tú, porque aquí me entrenaste en todo lo que podías entrenarme. Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Lo que tengas de tiempo para hacer por Dios, hazlo. Porque los cargos nunca te darán carga, pero la carga sí podría darte muchos cargos. Vamos a estar en pie en esta noche y vamos a dar gracias al Señor. En medio de esta nación estéril y sin hijos, nosotros